hay de 2 pulgadas. 2 pulgadas es un diámetro que sí se utiliza, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito con acá en el cuadro. Bueno, entonces, directamente tenemos acá un... ¿Se ven, no, jóvenes? ¿Se puede ver, no? Sí, que se ve. Entonces, tenemos un diámetro. Está muy bien. Una velocidad que va a variar de 0.3 hasta 2. Y tenemos un diámetro mínimo de 2 pulgadas. ¿Sí? Entonces tenemos... A ver. Ah, cierto, sí, jóvenes, he visto... Bueno, en una sala, ¿no? En la otra. ¿En la otra está bien? Sí, en la otra estaba abierto. Había... Ya, entonces tenemos esto. Va a disculpar para los de la otra sala, ¿ya? Entonces, tenemos estos rangos, ¿no? Una velocidad mínima, un máxima 2, 3 y un diámetro de 2, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver ahora es, tenemos que comprobar en qué régimen estamos, ¿no? Entonces, acá tenemos, a ver, entra directamente acá. Acá. Tenemos que ir viendo, bueno, en realidad, habíamos visto ayer que todos en la época de 1800 querían determinar el H sub F, ¿no? Acá un poquito vamos a ir... analizando. ¿No? Aquí habíamos visto nosotros una fuente y de repente, si esto es recto, aquí tiene una altura total, pero habíamos visto de que por mediciones esto no era así. Y esto iba ahí, ¿no? Esta es la línea piezométrica. Y este H en realidad, bueno, tienes aquí la ecuación de Bernoulli, ¿no? La ecuación de Bernoulli. Donde tienes, a ver, aquí tienes el punto 1 y aquí el punto 2. Entonces la ecuación dice la energía, ¿no? Velocidad en 1 más pero definitivamente esta es la ecuación de Bernoulli, es la conservación de la energía. Pero aquí vamos a ver que de repente aparece otra
sea, esto no es constante. Entonces, acá aparece el valor de H sub F. Este valor es el que nosotros tenemos que determinar, ¿no? Entonces, en 1830, Darcy, ¿no? Bueno, hacen muchas investigaciones, ¿no? Científicas y demás, ¿no? Determinan, ¿no? Esta es una ecuación poderosa que tenemos para hidráulica, y la otra sería la conservación de la masa. Esto a veces se olvidan ustedes. Donde dice que la densidad por el área esto es constante. Esto no sé por qué en los exámenes se olvidan y tienen errores acá, ¿no? Pero como el fluido es incompresible, o sea, este es igual a este, entonces tenemos que el área es constante y esto nosotros determinamos como el caudal, ¿no? Que es la velocidad por el área, fíjate. Entonces, estas son las herramientas que tenemos que ver en nosotros. Ah, bueno, acá me falta también la segunda ley de Newton, ¿no? La segunda ley de Newton. Masa por acelerar. Listo. Con eso ya, solo estas tres cosas tienen que saber. Es suficiente, ¿no? Pero acá lo que ocurre es que estamos con este problema del H sub F. ¿Cómo encontramos el H sub F? Entonces, de forma experimental, Darcy y Weisbach en el año 1850 agarran y nos muestran esta ecuacióncita, ¿sí? Fíjate, donde definitivamente ya por medios, 1850, 1840, 7 en realidad, han hecho una deducción experimentalmente, una ecuación para el cálculo de pérdidas por cortantes por fricción. ¿Ya? Entonces, la pérdida de carga, a ver un ratito voy a ingresar a sus compañeros. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, tenemos esta ecuación que experimentalmente la dedujeron. ¿Ya? Entonces, esta ecuación, nosotros podemos decir Darcy-Weisbach a ver qué está pasando.
Listo. Tienen, fíjate, en 1850 tenían una ecuación como esta, pero de repente, uy, ahora aquí la pregunta, longitud tenemos, caudal tenemos, gravedad tenemos, diámetro tenemos, pero aparece este valor de F. Oye, y ahora F. Entonces, este F está en función del espesor de la pared. O sea, usted tiene una tubería ahí y va a tener, bueno, este valor de acá, este es el valor del espesor. Entonces, F va a estar en función, ahora vamos a colocar acá F, va a estar en función al espesor y nuevamente, el espesor ya depende del material, ¿sí? Y el espesor está en función del diámetro y aparece aquí un numerito, que es el Reynolds, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno empieza a agarrar y dice, uy, acá ya tenemos Reynolds. Entonces, tenemos que identificar en qué flujo nos movemos, ¿sí? Porque, a ver, Reynolds, en la ecuación de Reynolds, ustedes saben que para menores a 2000 es un flujo laminar, ¿no? Entonces acá vamos a poner, a ver, si el Reynolds es menor a 2000, esto es flujo laminar. Reynolds mayor a 4000, turbulento. Y de 2000 a 4000, esto es transición, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, pero ya algunos valores dados. Tenemos la velocidad, tenemos el diámetro. Y Reynolds está en función de la velocidad, del diámetro y de la viscosidad del material. Entonces, podemos rápidamente determinar el valor, ¿sí? Vamos a ver acá, por ejemplo, que está Reynolds. Reemplazamos la velocidad. Esta es la viscosidad cinemática. A ver, alguna vez a los ingenieros que van a la CIP, por ejemplo, y de repente van a AVIS y presentan proyectos y no saben, bueno, de repente son de la privada y no entienden el agua caliente. El agua caliente va a ir directamente con este número de Reynolds. ¿Por qué? Porque la viscosidad cinemática depende de la temperatura. Y por lo general en redes, sistemas de agua potable no hay problema, o sea, estamos a temperatura ambiente, podemos buscar la viscosidad cinemática a 20 grados centígrados, digamos, ¿no? Pero en agua caliente su viscosidad ya es a 40 grados centígrados, entonces 40 grados centígrados ya es ya es otro valor y va a influir en el tipo de flujo. ¿Ya? Entonces, con estas condiciones, ustedes van a encontrar entonces el número de Reynolds para mínimas y máximas, digamos. Oye, tengo gente que quiere entrar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver condiciones, estas condiciones mínimas, máximas. Ustedes van a encontrar el número de Reynolds, ¿ya? Para máximo y mínimo. Yo tengo que seguir avanzando, entonces vamos a ver, seguramente les va a caer en flujo turbulento, ¿ya? Para agua a presión estamos casi siempre en flujo turbulento. Entonces, vamos a ir viendo esta ecuación, por ejemplo, ecuación de Karman para tuberías lisas, fíjate, pero yo quiero que te fijes la complejidad de la ecuación. Esta ecuación para 1800, 1900, donde no tienes la calculadora, esto ya es fregado, ¿no? Tenemos la de Colebrook, que es la más conocida, la que ustedes resuelven por los diagramas de Moody. ¿Está? Aquí está.
Y tenemos la ecuación de, tenemos la ecuación de Jain para tuberías rugosas, ¿sí? Por lo general nuestras tuberías son lisas en PVC, utilizamos la ecuación de Colebrook, ¿sí? Y donde el coeficiente F, fíjate, es adimensional y está en función a el diámetro sobre el espesor y el diámetro. Ustedes que han visto en los catálogos de las tuberías, ¿qué es esta relación? E sobre D. A ver, los que han buscado en catálogos. A ver, ¿quién me dice? Nada. No. Sí, sí, o sea, acá dice, es el espesor, pues, es lo que habíamos visto acá en este dibujo. Acá. Es el espesor dividido entre el diámetro. Bueno, el espesor dividido entre el diámetro, eso que está acá, esto les estoy preguntando, en algunas marcas de tubería ya nos definen. ¿Mm? Es la relación de dimensión estándar. Ya. ¿Qué dimensión estándar sería? SDR, sí, está bien, Cristian Leonel. Es el SDR. Ustedes van a ver en algunas tuberías que dicen SDR 21, SDR 12, o sea, mientras más chiquito sea el SDR, quiere decir que más pared tiene, ¿sí? Es más grueso. Por ejemplo, en el alcantarillado tienes el SDR 35 y el SDR 41. Tú automáticamente te puedes dar cuenta que el SDR 41 es más económico que el SDR 35 por el espesor de su tubería, ¿ya? Entonces, es lo que en algunos lados ya directamente esta ecuación aparece con SDR. Si ustedes se van al manual de cálculo de Tigre, aquí aparece el logaritmo y SDR nomás. Entonces aquí pones que tú puede ser 41 o 35 o 12 o 21. Y esta ecuación se vuelve más simple para el desarrollo. ¿Está bien? ¿Se entendió, jóvenes? Hola. 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 A ver. Entonces, un minuto, por favor. Entonces, esto es lo que tenemos que ir viendo. ¿Ya? Hola. Hola, Liesel. Hola, hola. Dime, Liesel. Ya.
No te preocupes. Ya. Yo hoy día en la tarde lo voy a... Ya, yo hoy día en la tarde voy a ir a, diré a la CEMAPA. Ya, le dice, ahorita estoy en clases. Sí, positivo. No, hoy día lo voy a solucionar eso. ¿Ya? Ya. Ponle. Ya. Ya. Más tarde te voy a llamar, Lizelita. Ahorita estoy en clases. Ya, chao. Ya. Entonces, eso es lo que tienen que ir viendo ya, jovencitos, el sobre D, ¿ya? Que es el L35. Ahora, acá están las viscosidades. Bueno, esto ustedes van a hacer en su casa. Aquí están las viscosidades, ¿sí? Y nuevamente, el libro que yo les he aconsejado. Este es mi libro de cabecera. Ya les he dicho, si alguno de ustedes vive en Brasil, y puede traer la última edición de la Acevedo Neto, el físico, porque es mejor tener un libro físico, y me da el contacto, podemos traerlo, uno o sea, me puede pasar también, ¿no? Yo tengo uno que es del año 78, pero, como les digo, este libro es el que yo recomiendo a todos los ingenieros, es un verdadero manual de hidráulica, ¿ya? Entonces, fíjate, aquí tienes la viscosidad a 38 grados centígrados, entonces tienes un valor bien pequeñito, ¿no ve? Entonces, vamos a tener que trabajar con estos valores. Por ejemplo, si uno vive en La Paz o en el altiplano, en Potosí, tienes temperaturas de 0 grados, 2 grados, 4 grados. Entonces, fíjate cómo varía, cómo va a ir variando la viscosidad. Entonces, eso es lo que tú tienes que ver. Por ejemplo, aquí en Cochabamba, 24 grados o 26 colocamos. 24, digamos. Entonces sería este valor, o 26, este valor, ¿ya? Aquí está, el material, acero galvanizado, fíjate, tiene espesores ya determinados, pero esto, como les digo, pueden determinar para ir viendo los valores, ¿no? Estas son las viscosidades, el valor del espesor, ¿no? Pero esto varía también, ¿no? Esto es referencial, esto del material es referencial y hay que verificar en cada catálogo, ¿ya? Tenemos aquí la ecuación de Hassen y William, ¿ya? Tenemos, ahora, si ustedes se fijan, esta ecuación era muy complicada y de repente los ingenieros Hassen y William, que son americanos, hasta antes de acá, todo el dominio era europeo. Chessy, francés, Manning, inglés, entonces irlandeses también, tenía Flaman. Y en el año 1900 ya empezaron a aparecer los americanos. Y los americanos tienen también su lugar. Y estos americanos, que son Hassen y William, han desarrollado una ecuación que es probabilística, ¿no? Y han puesto que es mucho más sencilla, que es en realidad la ecuación de Hassen y William, que es esta, ¿sí? Donde el caudal está en metro cúbico segundo, la velocidad en metro segundo y el diámetro en metros, ¿ya? Y el coeficiente de Hassen y William es adimensional, y este coeficiente varía desde 100, 80, hasta 130, hasta 150, ¿ya? Entonces, esta es una de las ecuaciones. Todas estas ecuaciones que estamos viendo son para el cálculo, ¿ya? Ahora, ¿dónde entra aquí el valor de H sub F? Porque H sub F es lo que estamos buscando acá. Este valor de S es la pendiente, fíjate. Este valor de J, perdón, J, es una pendiente, que es H sub F sobre L. Entonces, aquí está nuestro valor. Entonces, nosotros en esa época, por ejemplo, lo que nos está diciendo esta ecuación de Hassen y William, cómo podríamos resolver los ejercicios, era simplemente, por ejemplo, yo con un cálculo rápido, podía tener
este valor con una tubería. Con otra tubería puedo tener este otro valor, ¿sí? Pero fíjate, esta recta y esta recta tienen una pendiente. ¿No ves? La recta se define por pendiente. Esa pendiente en Hazen y William se llama J. Este valor de J. Y ese valor de J nada más va a ser el H sub F sobre la longitud. Nuevamente, volvemos al gráfico. Acá es, no te olvides que esto es H sub, a ver, por ejemplo, a ver acá. Acá, por ejemplo. Tú tienes, esta es la presión residual que se mide y desde aquí hasta aquí es el H sub F. Si tú tienes H sub F y tienes la longitud, la pendiente va a ser tu relación de J, ¿no? Entonces, eso es lo que te dice en la ecuación de Hazen y Williams, para los que están acordando básicamente de hidráulica, ¿no? Entonces aquí tenemos que la ecuación varía de 125 a 150. Ahora, como estamos viendo las pérdidas acá, vamos a ir viendo otra gráfica. Acá. Por ejemplo, veremos. Tengo la fuente, tengo el tanque, sí, tenemos la conservación de la energía recta, este es el valor de H total, ¿sí? Habíamos visto que para una pendiente, vamos a tener ahí, entonces esto es H sub F y esto es la presión. Pero de repente acá en el medio, en la tubería que está, que vamos a representar acá la tubería, ¿ya? La tubería viene así, de repente aquí tiene un codo, aquí viene así, ya. Aquí tiene otro cosa. Aquí existen estas tuberías, en esta longitud, va a existir accesorios. O sea, codos, T's, una cruz, llaves, ¿no? Entonces, para determinar las pérdidas, porque esto también provoca pérdidas, un minutito, por favor. Hola. A ver, ¿en qué estábamos? Ya, todos estos accesorios jóvenes, todos estos accesorios generan un tipo de pérdida. O sea, otro que va a ir así paralelo a esto, pero más pequeñito. Digamos ahí. Y este se llama H sub F sub K. Entonces, por decirte, esta altura total va a ser igual a H sub F más H sub F sub K más la presión, ¿ya? Pero este H sub F sub K va a estar en función de la energía cinética. Aquí le pone un valor de K. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que esto, si usted es un buen diseñador, puede tomarlo como cero o puede tomarlo como un valor mínimo. ¿Por qué razón? Porque está en función de la velocidad. Si la velocidad está en función de 0,3 metros a 1,
este valor va a ser bien pequeño. Fíjate, 0,3 al cuadrado es 0 algo. Y dividido entre 2 por 9,8, esto es dividido entre 16, va a ser un valor bien pequeñito. Que tú multipliques ese valor, que es bien pequeño, por cualquier número, no te va a significar nada. Ahora, si tú en tu diseño has utilizado velocidades mayores a 1 metro o de repente hasta 4 metros, como te dice la norma, entonces ahí sí estás fregado. Ahí sí definitivamente este valor va a crecer y tu diseño no va a ser óptimo, ¿no? Entonces eso es lo que quería explicarles a ustedes, ¿no? Aquí, ¿no? Ahí tienes h sub f sub l, está acá, velocidad al cuadrado, 2g, está. Pérdida de carga, coeficiente de carga, velocidad y aceleración de la gravedad, ¿sí? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿O se han salido de la clase? Todo bien, ¿y qué? Se le escucha, Inge. Ya, todo está todo claro, ¿no? Ya, Tenía ya. una consulta. Dime, Tengo una consulta. dime. ¿Cómo podemos saber qué ecuación tomar? ¿El de Darcy o el de Darcy-Williams? Ah, bueno. A ver, si volvemos y retomamos esto, a ver, vamos a ver. Esta ecuación de Hassen-Williams, imagínate 1900, esto es el año 1903 que han desarrollado esta ecuación. Ya, y esta ecuación de acá, esta de Colebroot para encontrar f y después reemplazarla. ¿Cuál te parece a ti? Digamos, las dos te van a llevar a un buen resultado. ¿Eh? ¿Cuál utilizarías? En 1900, ¿cuál crees que ha sido la que más se ha utilizado? En 1920, en 1980, hasta el 70. Es Darcy, yo creo. No, pues. A ver, tú desarrolla esta igualdad. ¿Por qué método numérico vas a resolver esto? A ver. Aquí necesitas diagramas de Moody, o sea, oye, esto es complicado. Para 1900. Ahorita tú tienes calculadora. Para calculadora, oye, esta es la que se ha utilizado, o sea, todo el tiempo. Porque esta era más sencilla. Esta te coloca en términos de geometría. Incluso tú, en el diseño topográfico, ya podrías con tu regla y compás poder trazar pendientes, ¿no? Entonces, esta es más sencilla para resolver. Esta se ha utilizado mucho en los años 1000, es la fórmula number one, digamos, ¿no? La que se ha utilizado siempre. Pero la mejor fórmula es esta, ¿no? La de Darcy. ¿Por qué? Porque esta es experimental, es científica. Claro, ahora para ustedes este es fácil. ¿Por qué? Porque tienen unas poderosas calculadoras que no van a tener problemas en resolver esto. Pero a ver, a ustedes quítenles las calculadoras, se van a quedar como Adán, ¿no? Entonces, fregados. En cambio, a una persona que sabe geometría y ha sido un buen alumno en geometría y demás, con esta se las va a batir nomás, aunque le quites la calculadora.
porque si entiende conceptualmente lo que es la pendiente, te lo va a poder resolver rápidamente. ¿Mm? ¿Te he respondido la pregunta, José? Sí, o sea, la respuesta es no, o sea, la que tienen que utilizar es la de Darcy, es la que te da datos más exactos, pero igual la de Hassen-Williams es una muy buena aproximación, cualquiera de las dos. Pero primero tienes que fijarte el flujo, tu flujo. Para utilizar la de Darcy, tienes que identificar claramente qué tipo de flujo tiene tu sistema de agua potable, ¿ya? Entonces, bueno, acá está, vamos a ir viendo, está un poquito de las presiones, ¿no? Aquí está, vamos a ver, ¿dónde hemos quedado? Acá, ¿no? Entonces, tienen hasta las 11:15 para entregar. ¿Está claro? A ver, trabajen en sus casas y charlamos. Los que quieran se pueden desconectar, ¿ya? Y ya podemos ver el Trabajen en sus ejercicio. casas y... ¿Cómo? ¿Nos podríamos hacer una vez más el ejercicio? Ahí está. Hola. Hola, buenos días. Dime, ¿qué novedades? ¿Qué pasa?